Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al seminario de hoy que va a tratar sobre seguridades en el KRC4, que es nuestra cuarta generación de controles KUKA. Bueno, asegúrense de tener conectado el audio y espero que disfruten del seminario y gracias por su atención. Mi nombre es Raúl Gorospe, trabajo en el departamento de Sales Support Team en KUKA Iberia. La central está en Vilanova, pero yo estoy aquí en la delegación norte, que es en el Parque Tecnológico de Miñano, en Álava. A continuación, aquí muestro un poco la agenda de lo que va a tratar el seminario de hoy, los distintos puntos: introducción, declaración de incorporación, normas de seguridad, seguridades básicas que serían las estándar, seguridades opcionales que serían las extendidas aplicadas a 3 tecnologías u opciones que se pueden adquirir por parte de KUKA, que son el Safe Operation, el Safe Range Monitoring y el Safe Single Break. Y por último, otro punto adicional que sería el Breaking Before Restricted Areas, que esto es válido para esta generación de controles, pero a partir de la versión de software del sistema, la 8.5. Como pueden ver, esto se puede aplicar a toda la familia de controladores KUKA de esta cuarta generación, que comprenden el KRC4 Compact, que estaría destinado para robots de pequeña carga, la familia Agilus, desde 3 kilos hasta 10 kilos, cuya alimentación es 230 voltios monofásico. Y luego tendríamos toda esta gama, que sería alimentación ya a 400 voltios trifásico, empezando por el Small Size 2, que comprendería desde los Agilus también menos el KR3 y hasta los Cybertech Nano, que sería hasta 10 kilos, el KRC4 estándar, que comprendería desde los Cybertech de 8 kilos, 22, hasta los Quantec de 270 kilos, por ejemplo. El Midsize comprendería la familia Quantec también, pero incluye un espacio adicional para que el integrador pueda incluir sus elementos opcionales, ¿no? Y por último, uno extendido que comprendería los robots de gran carga. Entre ellos está el Fortec de 360 hasta el de mayor carga que posee KUKA, que es el Titan de 1000 kilos. Trabajando en modo paletizado serían 1300 kilos. Vale, en cuanto a la introducción, importante, la seguridad consiste en un dispositivo seguro cuando éste reduce hasta un nivel aceptable el riesgo que corren las personas. Como se indica también a continuación, el robot industrial es una cuasi máquina y debe cumplir con cierta directiva europea. El robot, como tal, hay que ponerlo en servicio formando parte de una máquina más completa, que si se entrega al cliente final, tanto debería incorporar el marcado CE, ¿no? Y debería cumplir con la Directiva Europea de Construcción de Maquinaria, la que aparece reseñada ahí, ¿no? Y por lo tanto debería incluir el marcado CE en la instalación. Un ejemplo de la documentación que entrega a KUKA con cada robot es esta declaración de incorporación. Ahí aparece lo que sería la página inicial, ¿no?, de este documento. Incluye con cada controlador, incluye esta declaración de incorporación, aparte de una guía rápida de puesta en marcha y un manual de seguridades que integra el conjunto robot más armario de control. En cuanto a normas de seguridad, toda máquina que se encuentre en zona de trabajo compartida con personas es susceptible de producir accidentes en mayor o menor medida. Por lo tanto, por normativa de aplicación en toda la Comunidad Europea, es obligatorio dotar de un perímetro de seguridad suficientemente dimensionado que evite el acceso al robot cuando esté en marcha. El funcionamiento, como se puede ver, se basa en que unas señales detectan que el perímetro de seguridad está cerrado y que la alarma de emergencia no está accionada. Y una vez que todo está ok, pues se procede a la puesta en marcha de la instalación y el consiguiente funcionamiento del robot. En cuanto a las seguridades que vienen integradas en el control de KUKA, y por ejemplo en esta cuarta generación de KUKA, de controladores, pues están las estándar,
que sería nuestra lógica cableada, y por lo tanto iríamos a través de la conexión X11, como se refleja aquí, que bien puede ir directamente, mediante una seta de emergencia, directamente al X11, a los canales dispuestos para ello y la protección de operador también, o a través de un módulo de seguridad que entregaría también las entradas bicanal hacia el control de KUKA, pero todo cableado. Y luego la otra opción sería utilizar buses de comunicación seguros. Y entre ellos, KUKA puede ser esclavo de Profisafe, basado en Profinet, CIP Safety, basado en EtherNet/IP de comunicación, y FSOE, basado en EtherCAT. Esas son las tres opciones que contempla KUKA en este caso. Hablando del interface SIB estándar, que sería la lógica cableada convencional, vamos a través del X11, que es un Harting, y en este conector pues incluiríamos lo que sería la seta de emergencia, por ejemplo, como para la emergencia externa. Protección de operador, pues podría ser un cierre con enclavamiento de una puerta. Y también incluye otra funcionalidad solo habilitada en modos manuales, es decir, T1 o T2, que sería el doble pulsador de hombre muerto externo. Normalmente a veces se utiliza en instalaciones donde se comparten con varios usuarios el manejo del robot en modo manual, y aparte de estar el usuario que maneje en ese momento el robot con la consola, hay otro usuario o otro operario que está accionando un pulsador bimanual, ¿no?, para poder mover dentro de la celda el robot. Sería un ejemplo, vamos, de aplicación de este pulsador de hombre muerto. En cuanto a los robots pequeños, que sería, por ejemplo, incluyendo de pequeña carga, que incluirían los armarios KRC4 Compact y Small Size 2, tenemos que el interface o la placa que utiliza en el interior del armario de control KUKA es la CCUSR, y la conexión en el Small Size 2 sería a través de un Harting X11, y en el KRC4 Compact sería un DB, también denominado X11. Pero la configuración del conector es un poco diferente, ¿eh? Y las conexiones también. En cuanto al funcionamiento de entradas y salidas seguras, en lo que sería el control de seguridad KUKA, como se puede ver aquí, están diseñadas con 2 canales y comprobación externa. Como se ve también, la canalización doble de las entradas se controla cíclicamente, normalmente con una frecuencia de testeo en bucle cerrado de 8 kHz, es decir, cada 125 microsegundos. Como se puede ver, existen 2 salidas de test, una salida de test A y una salida de test B por cada función de seguridad. Por ejemplo, en el caso de emergencia externa, pues habría un canal A de emergencia externa y un canal B de emergencia externa. Como se puede ver aquí, cada función de seguridad dispone de una salida de test en cada canal y comprueba el retorno de esa salida de test por el canal A y esa salida de test por el canal B. Y debe de recibir por cada canal el patrón correspondiente de salida, de cada salida de test. Y luego entre los 2 de retorno del canal A y B debería encontrarse, mediante esta comprobación, se evita la cross connection entre los dos canales, ¿no?, o el cruzamiento entre los 2 canales. Con este tipo de interconexión lo que alcanza KUKA es una categoría 3 y un nivel de eficiencia PLD, conforme a la norma ISO 13849-1. Por lo tanto, KUKA cumple con esta norma. A nivel interno, en el control KRC4 no hay elementos de software para el control de seguridad, sino todo está integrado como SOC-PLC en un procesador de doble núcleo, y cada núcleo se encarga de
esta comprobación redundante bicanal y con esa frecuencia, ¿no?, de 8 kHz. Y esto cumple con la norma o el nivel de integridad SIL 2 que viene reflejado aquí. En cuanto a los buses de seguridad que puede integrar dentro del control de KUKA, en esta generación del CARC4, tenemos las tres opciones que hemos citado antes de ProfiSafe, CIP Safety y EtherCAT FSOE. Las dos primeras, ProfiSafe y CIP Safety, para ellas solo es necesario un elemento de software, o sea, una tecnología opcional que habría que instalar en el control y que instala el driver con las librerías correspondientes. Y en el caso del FSOE, aparte del software, hace falta un hardware adicional, que lo que hace falta, o lo que vende KUKA normalmente, es una pasarela o un bridge master-master de Beckhoff a reseñar. Aquí vemos un poco un sinóptico más o menos de las distintas opciones de configuración a través de bus de seguridades, siendo el robot, como hemos mencionado antes en las primeras diapositivas, el robot solo puede ser esclavo de seguridad. Entonces, pues por ejemplo, en el caso que iríamos por ProfiSafe, pues tenemos los 2 bytes correspondientes a lo que son seguridades estándar, que podría ir conectado a un switch, y esto a través del conectado al KLI del PC de control del armario. Esto es importante, que CIP Safety, y que sería Ethernet IP, y ProfiSafe, que sería en Profinet, ambos dos utilizan como interface de entrada el KLI en el PC de control de KUKA. Nos comunicaríamos a través de ese puerto. Y en el caso de FSOE, utilizaríamos el puerto, o utilizaríamos el bus de extensión que se conecta a la CCU a través de un puerto determinado, que es el X44. Entonces vemos que esa es un poco la gran diferencia entre ProfiSafe, CIP Safety y FSOE a nivel de cableado interno al armario. Y en las seguridades estándar, como vemos aquí, solo hay 2 bytes seguros. Aquí vemos una comparativa entre si utilizaríamos el cableado convencional, que iría al X11, Harting o DB, dependiendo del armario, y bus de seguridad si utilizaríamos ProfiSafe, CIP Safety o FSOE. Como se puede ver, básicamente están todas las funciones, pero hay más funciones integradas en el caso del bus de seguridad. Por ejemplo, estos son los 2 bytes, los 2 bytes de entradas y 2 bytes de salidas, 2 bytes de salidas, 2 bytes de entradas. En el caso de los bytes de entradas, por ejemplo, aquí tenemos una opción a través de bus de una parada de categoría 1, a través de un bit, cosa que aquí no tenemos un bicanal para poder accionar una parada de categoría 1. Sí que tenemos emergencia externa, protección de operador, confirmación de protección de operador, parada de servicio segura y stop loss, que más o menos tenemos todas aquí, pero no incluimos esta. Y, por ejemplo, otra importante a nivel de salidas o de feedback que daría el robot hacia afuera, ¿no?, hacia un elemento externo, sí tenemos que, por ejemplo, como salida, a través de bus nos da el pulsador de validación pulsado o hombre muerto pulsado, cosa que no lo tenemos en las salidas con contactos libres de potencial en el cableado X11. Esos elementos a tener en cuenta, vamos. Vale. Bueno, aquí tenemos una comparativa a nivel de probabilidad ante fallos de lo que sería el interface X11 o cableado o Harting y bus de seguridades. Como se puede ver, pues el X11, que sería a través de esta SIB,
tiene mayor probabilidad de fallos que, mayor protección ante riesgo alto que el bus de seguridad. Y es simplemente porque este integra cierto hardware, por ejemplo, en CIP Safety y ProfiSafe, que incluye la tarjeta, bueno, una interface de red integrado en placa base. Además, viene dado por ese hardware, por una conexión gigabit Ethernet. Hablando del Working Range Monitoring, esto es una opción para poder limitar el movimiento del robot a través de topes mecánicos. Topes mecánicos que se pueden colocar en los ejes 1, 2 y 3, es decir, en los ejes principales. Ya viene de serie el robot con topes mecánicos desde el eje 1, 2, 3 y el eje 5, pero a mayores, digamos, se pueden pedir estos topes adicionales para colocar otra limitación de área o de rango de movimiento en los ejes, solamente ejes principales. Y mediante esos ya podríamos también delimitar el espacio de trabajo del robot. En cuanto a seguridades básicas, pues un ejemplo de una celda en la cual tenemos un ejemplo de instalación en el cual tendríamos, por ejemplo, la valla de protección, con método de seguridad de todo el perímetro de la instalación. Por ejemplo, tendríamos en la posición 2 topes finales mecánicos que me limitan el rango de trabajo del robot en los ejes principales. Una puerta de protección que podría tener con enclavamiento mecánico. Un pulsador o seta de emergencia externo. La seta de emergencia local, que sería en la propia consola de robot o SmartPath. Y, por ejemplo, y el Safety Control se refiere al control de seguridad integrado en el propio control del robot. Tipos de parada importante integradas en el control de seguridad de KUKA, que son las que se ejecutan y accionan desde dicho control o dicho SOC PLC. Tenemos 3 reacciones que son la parada de seguridad Stop 0, Stop 1 y Stop 2. El Stop 0, lo que hace el tipo de reacción es que el control de seguridad desconecta de inmediato los accionamientos o los servos y la alimentación de tensión de los frenos. Esto quiere decir que los frenos mecánicos de cada motor actúan de forma inmediata. En esta situación, la energía que lleve el robot en ese instante, energía cinética, se disipa en forma de calor en unas resistencias de balas o de frenado que están en la parte posterior del armario de control. Por lo tanto, esa energía se transforma en calor. Pero vamos, en este tipo de frenada siempre se sale de trayectoria el robot. Y además, vamos, con una distancia bastante elevada respecto al punto de accionamiento. En la parada de categoría 1, en este caso, es una parada controlada. El control de seguridad aplica una rampa y después de un segundo aproximadamente desconecta los accionamientos y mete el freno mecánico a cada motor. Sería la reacción del Stop 1. Y el Stop 2, en este caso, aplica una rampa más tendida que en el caso del Stop 1 y una vez que el robot está parado o standstill, en ese momento se activa una parada de servicio segura manteniendo los servos activos pero vigilando que el robot no se mueva más de cada eje cierta tolerancia de 0,01 grados respecto a su posición de parada. Ahora vamos a ver lo que serían las seguridades opcionales que incluye KUKA. Serían tecnologías que habría que pedir como opciones y que son las que hemos reseñado antes del Safe Operation, Safe Range Monitoring y Safe Single Break. Tenemos esas 3 opciones. Importante, las 3 ni 2 pueden estar a la vez, o sea, solo puede estar una instalada.
no son compatibles. O sea, si esta está instalada, no puede estar ni esta y al contrario, perdón. Entonces, lo que se incluye es, en el caso de que estemos con lógica cableada, que estábamos con la seguridad estándar antes con el X11 a través del X11, pues a través de lógica cableada se incluye el X13 y se incluye una tarjeta que es la SIB extendida. Y en el caso de bus de seguridad, pues no hace falta ningún hardware adicional. Este es un tema importante a tener en cuenta a la hora de selección. Aquí se muestra un sinóptico de cómo sería la conexión de un armario KRC4 estándar de esta ampliación o de cualquiera de las tres tecnologías a través de cableado. Como se puede ver, bueno, esta es una tarjeta interna del armario que es la CCU, a la cual está conectada la SIB estándar, que sería nuestras seguridades estándar a través del X11, y se añade otra tarjeta mayor que es la Extended, cuyas conexiones van a parar al conector Harting X13. Y aquí es donde nosotros conectaríamos los canales o los bicanales asociados a la utilización de estas tecnologías, de estas tres tecnologías. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que en el KRC4 Compact no existe la opción de ir con seguridades extendidas. Me refiero a utilizar, si utilizáramos cualquiera de las tres opciones, Safe Operation, Range Monitoring o Safe Single Break, no existe la opción del X13 cableado. Entonces, la única opción, si quisiéramos utilizar alguna de las tres tecnologías, sería ir a bus de seguridad. Eso es importante y un aspecto a tener en cuenta. Entonces, lo que sí, por ejemplo, para la familia de los Agilus, small robots de 6 y 10 kilos, en vez de, si se quiere utilizar el cableado convencional e ir con X13, habría que ir a utilizar un armario KRC4 Small Size 2, que este sí permite la opción de ir con cableado X13, a tener en cuenta. Y el KR3 también, otro aspecto importante es que no, como puede alcanzar velocidades muy altas y debido a los tiempos de reacción y teniendo en cuenta las distancias de parada, pues no existe la opción de poder integrar ningún software opcional de este tipo en este tipo de robot. A través de bus de seguridad, ProfiSafe, Ethernet CIP Safety y FSOE, aparte de los 2 bytes que teníamos de la parte referido a la parte estándar, se amplía con 6 bytes más correspondientes a el Safe Operation o Range Monitoring o Safe Single Break. Por lo tanto, el mapeado total de seguridades sería 8 bytes, 2 para la parte estándar y 6 para la parte extendida, que comprende a cualquiera de las tres tecnologías. Hay una cosa a tener en cuenta también, aquí se puede ver una comparativa de, por ejemplo, para el uso de la tecnología Safe Operation, si estamos a través del interface SIB extendido, que sería el X13, o a través de un bus de seguridad. Como se puede ver, y por limitación del Harting de conexión y especificación propia de cada uno, la utilización a través del SIB extendido o lógica cableada a través del X13 no me permite toda la funcionalidad o la misma funcionalidad que si lo hago a través de bus de seguridad. Como se puede ver, por ejemplo, aquí solo se puede definir una herramienta segura, cosa que en la bus de seguridad se pueden definir 16.
Aquí podemos 5 zonas de control y 6 espacios de aviso. Aquí podemos hasta 16 espacios posibles, tanto de control como de aviso. Entradas y salidas seguras tenemos 64. Aquí solamente 8 entradas y salidas seguras. Un interruptor de referencia o mastering test al armario de control KRC4. Aquí se pueden colocar varios. Y la parada de servicio segura para 2 grupos de ejes, y en este caso podemos hacerlo hasta 6 grupos de ejes. Por lo tanto, la funcionalidad es mucho más completa a través de bus de seguridad. Así que a ser posible, en la medida de lo posible, sería recomendable utilizar bus de seguridad para comunicación con controles KRC4 o KUKA. Aquí se puede ver en un vistazo las diferentes tecnologías, Safe Operation, Range Monitoring y Safe Single Break, con las distintas funcionalidades que engloba cada uno. Por ejemplo, hablando del Safe Single Break, podemos hacer parada de servicio de hasta 6 grupos de ejes. Podemos activar entradas seguras para funciones de vigilancia. Y luego, pues bueno, configuración segura mediante autorización, creación y edición, salidas seguras para indicación de estado, de si está el grupo activo o no, simplemente son de estado. Pruebas automáticas de frenado y, por ejemplo, el Range Monitoring incluye la vigilancia hasta 16 zonas de control específicas de eje, prueba automática de ajuste. Este vendría a sustituir a lo que serían las levas mecánicas sobre los ejes, anteriormente, por ejemplo, en controles KRC1, KRC2, y en mecánicas antiguas vendría a sustituir a lo que es las levas mecánicas sobre los ejes 1, sobre todo el eje 1, pero con mayor funcionalidad. Y el Safe Single Break, por hacer una analogía, sería como el SBM en los controles de la anterior generación, como el KRC2. Y el Safe Operation ya me permite, aparte de todo lo incluido en el Range Monitoring y el Single Break, definir zonas cartesianas, tanto de celda o perímetro englobando el perímetro de la instalación, o comprendiendo, perdón, el perímetro de la instalación, y aparte, pues, zonas cartesianas cúbicas de trabajo o de protección. Aparte de controles de modelado de la herramienta que porta en la muñeca el robot a través de esferas, y vigilancias de velocidades, también cartesianas y axiales. Ahora vamos a ver en detalle un poco cada tecnología. Vamos a empezar por el Safe Single Break, que su función es la detención segura de ejes externos o sistemas cinemáticos externos. Por ejemplo, si el robot debe continuar moviéndose mientras los ejes externos o los ejes de un sistema cinemático externo se detienen de manera segura. Tiene salidas seguras para indicar el estado de las funciones de vigilancia, entradas para la activación de la función de vigilancia, parada de servicio segura hasta 6 grupos de ejes y prueba de frenos. Esto son lo que incluye este paquete tecnológico. En el ejemplo, supongamos, por ejemplo, que el operario está pisando una alfombra pisable, un escáner, y el robot está trabajando en esta estación y el operario está cargando en esta otra, pues mientras está pisando la alfombra pisable, por ejemplo, podríamos bloquear el giro de este eje y entonces podría cargar tranquilamente en ese sentido el operario, sin llevarse sorpresas de que este eje, que fuera un eje externo, pudiera girar. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, no estaríamos protegiendo de si el robot en un momento determinado entrara en la zona. Eso sí, para esta situación habría que irse igual al Safe Range Monitoring o al Safe Operation, una de las otras dos tecnologías. Entonces es un ejemplo de que en cada caso hay que ver y evaluar los riesgos
y ver cuál es la mejor opción aplicable, ¿no?, a la instalación, en este caso. Implica la instalación de la tecnología, de cualquier tecnología de opcional o extendida, del Operation, del Safe Range Monitoring o Single Brake, implica el que se realice un test de frenos. Entonces, como se indica, es una medida del diagnóstico de los frenos del eje, de los ejes del robot y también, ojo, de los ejes externos. Como se puede ver, el rango de tolerancia corresponde a la mitad de la ventana de parada o de vigilancia de posicionamiento en parado en stand still. Si está la tecnología instalada, automáticamente te pide realizar el test de frenos, aunque también se puede forzar de manera externa y pedirlo, por ejemplo, desde PLC o mediante un pulsador. Si el test de frenos está activado, también se chequean automáticamente siempre que se active un freno. Otro tema reseñable importante es que si tras una activación de los frenos se chequea y detecta un freno defectuoso en cualquiera de los ejes, el sistema requerirá una prueba de frenos siempre que el brake test esté activo. Si el brake test no estuviera activo, el motor siempre estará controlado por servo, hasta que se fuerce un test de frenos o se pulse una seta de seguridad o no tengamos habilitación de movimiento. Si ocurre alguno de esos casos, entonces entraría el freno, pero en cualquiera de los otros o en el resto de casos estaría controlando posición en parado a través de los servos, no estaría actuando el freno. Y aquí podemos ver a la derecha pues, un ejemplo de configuración, ¿no? Habilitamos el test de frenos para el eje 1, el 2, 3 hasta el eje 6. Bueno, perdón, el eje 6 no. Y el ciclo de tiempo mediante el cual queremos comprobar el estado de los frenos. En este caso, cada 46 horas. Ahora hablamos del Safe Range Monitoring. Es otra opción, otra tecnología que, como se indica, dispone de salidas seguras para indicar el estado de las funciones de monitorización. Sustituiría a lo que antiguamente eran las levas de seguridad. Como se puede ver, tenemos la opción de vigilar hasta un máximo de 16 espacios definidos por usuario específicos de eje o axiales. Un tema importante. Esta tecnología me monitorea si se ha invadido una zona, por ejemplo en este caso de que el eje 1 esté entre tantos grados y tantos grados, y me da una salida segura indicando que esté en dicha zona. Pero no tengo entrada para bloquear el robot con una entrada bicanal o una entrada de seguridad. En ese caso, suponiendo que por ejemplo fuéramos a un PLC de seguridad o a un módulo de seguridad externo, nosotros enviaríamos las salidas seguras de que estamos invadiendo zona y el control de seguridad, ya sea PLC u otro, tendría que activar la entrada correspondiente del robot para detenerlo, bien sea utilizando los canales estándar, o protección de operador, o parada de categoría 1, o parada de servicio segura, o parada de categoría 2. Pero como tal, no dispone de entradas seguras. Lo tendríamos que hacer con la parte estándar de seguridad. Como se puede ver también, monitoriza la la velocidad máxima axial. Y para ello, además, necesitamos de una prueba automática de ajuste o lo que se llama en KUKA Mastering Test. Que en este caso, así como el anterior no hacía falta hardware adicional, en este caso, aparte del software de la tecnología, sí hace falta un hardware adicional que es este Mastering, lo relacionado con el Mastering Test, que incluye unos sensores de proximidad, inductivos con un diapasón. Esto se colocaría sobre
este diapasón, lo ideal es colocarlo sobre él a partir del eje de la brida del robot, vamos, sobre el eje 6 y el sensor en una parte fija o el detector en una parte fija de la instalación. Entonces, con ello y cada cierto tiempo, con el robot deberíamos ir a comprobar esa posición. Mediante esta comprobación aseguramos que el robot está bien ajustado y calibrado y, por lo tanto, la definición de las zonas, digamos que cumple con lo establecido, con lo que hemos configurado. Si no, habría una desviación y podría no corresponder. Entonces ya no sería certificable como tal, ¿no? O no estaría certificado y cumple con la norma, con esa seguridad, en este caso, esa función de seguridad. Aquí un ejemplo de configuración de una zona que, como hemos comentado, sería axial, por ejemplo, en el eje 4, que estuviera entre menos 360 y 360 grados. Aquí, por ejemplo, esto es la activación, siempre desconectada, específica axial, zona de trabajo, y stop at boundaries es que se detenga en los límites de la zona. Es diferente si es working space o es protected space. Si es working space es zona de trabajo, y esto quiere decir que mientras esté en la zona te dará como salida segura un 1, y si sale de la zona te dará un 0, por lo tanto mientras esté en la zona estará ok. Y si es protected space, que sería de protección, mientras esté fuera de la zona te daría un 1, y en cuanto entra a la zona daría un 0 por la salida segura. Y pararía si lo tienes como stop at boundaries, perdón. Por lo tanto, hay para ver un poco la diferencia entre zona de trabajo y zona de protección en este caso. Otro tema importante, si se definimos una zona de trabajo con que el eje 1 esté en tal rango y el eje 2 esté en tal rango, tener en cuenta que la tecnología de KUKA como tal no aplica a una ANZ, aplica una OR lógica. Por lo tanto, quiere decir que si, por ejemplo, yo aquí he configurado que si el eje 1 está entre menos 120 y menos 20 y el eje 2 está en menos 135 y menos 32, si el eje 2 ya está en ese rango, ya me va a dar la salida segura. Porque es si se cumple esto o si se cumple esto. En el caso de que quisiera hacer una AND, deberían hacerse varias zonas. Por ejemplo, se haría una zona 1 de que el eje 1 esté en esta zona y una zona 2 de que el eje 2 esté en esta zona. Y el elemento externo de control, PLC de seguridad, módulo, etcétera, debería hacer esta operación él. Debería hacer él la ANZ y activarme la correspondiente entrada de seguridad en función de seguridad. Vale. Hablando del test de ajuste o el mastering test que hemos reseñado un poquito antes, hemos hablado un poquito antes de él, la función principal es esta que se cita aquí, ¿no? Es verificar si la posición actual del robot y los ejes externos corresponden con una posición de referencia y si el controlador de seguridad puede controlar el robot de forma segura. La posición de hecho de detección se guarda dentro del control de seguridad. Aquí vemos, por ejemplo, dónde se guardaría dentro del control de seguridad. Y cuando ejecute la rutina y vaya al punto, en cuanto lo detecte, va a comparar la posición actual del robot con la que se guardó en su momento en el control de seguridad. Y si hay una desviación pequeña, de décima de grado, pues ya va a dar no ok el test de referenciado y bueno, pues en ese caso pues se detiene con un stop 1 el robot.
¿En qué casos debe realizarse? Pues después de un arranque de la unidad de control, después de ajustar algún eje, un cambio de reductor, un cambio de motor. En todo caso, ahí tendría que volverse a realizar, ¿no?, el test de mastering o de referencial. Y por último, la tecnología del Safe Operation, que tiene las mismas funciones que hemos visto del Safe Range Monitoring y adicionalmente tiene estas otras, que son control seguro de la velocidad cartesiana global o velocidad celda, control seguro de la velocidad específica o axial en un espacio de trabajo, control seguro de las velocidades cartesianas y control de volúmenes de la celda definido por usuario. Como se puede ver, se puede vigilar la velocidad cartesiana en el TCP seguro de la herramienta segura activa mediante estos tres parámetros que me definen el valor límite de la velocidad máxima en el TCP seguro y en los puntos centrales de las bolas o esferas de la herramienta segura, el valor límite de la velocidad reducida en el TCP seguro, activable mediante una entrada denominada VRED, y valor límite de la velocidad en el TCP seguro para el modo de servicio T1. Añade estas tres funciones. Un tema importante, que la unidad de control vigila los límites de velocidad, es decir, vigila si el robot, en este caso el TCP seguro, por ejemplo, cuando active la reducción de velocidad a través de la entrada, que no supere este valor. Si lo supera, automáticamente reacciona mediante un stop cero. Es decir, no va a reducir la velocidad, no controla la velocidad, simplemente monitoriza. Un dato importante a tener en cuenta. Dentro del Safe Operation podemos modelar hasta 16 herramientas seguras, cada una con un Safe TCP, que no tiene por qué coincidir, ojo, con el TCP geométrico, es independiente, no tiene nada que ver. Y tenemos la opción de vigilancia segura de hasta 16 zonas de trabajo de protección cartesianos definidos por el usuario. En cuanto a las herramientas activas, hay también una diferencia importante entre las versiones de software KUKA 8.3, que incluían 16 herramientas seguras con 6 esferas cada una, y esto ahora en las versiones 8.5 se ha modificado a 12 esferas por herramienta y 8 herramientas seguras. Esto es otro tema a tener en cuenta, según la versión de software KUKA utilizada. Y la idea de las esferas, es englobar la herramienta de trabajo del robot mediante estas esferas, y lo que hace es vigilar si alguna de estas esferas entra o sale de una zona, dependiendo de cómo la hayamos configurado, o del área celda en este caso. Y también se define un Safe TCP, que normalmente va a ser en el centro o centrado, puede coincidir con el TCP geométrico, mediante el cual se vigila las velocidades de ese TCP y que no sobrepasen un máximo. Velocidad cartesiana en milímetros segundo en modos automáticos o en modo manual T1. Importante. Otro aspecto a tener en cuenta que también se configura en el Safe Operation es el área celda, que pues podría estar cercano al cerramiento de la instalación, ¿no? Esa es la idea, por lo menos. Como se puede ver, se puede definir mediante 10 vértices como máximo y no puede haber como se ve aquí, tiene que ser un polígono convexo, es decir, no puede ser cóncavo, ¿no? Y tener una esquina de repente, no podría hacer así y de repente hacer tas. Eso no podría hacerlo. En todo caso, si no me queda más remedio por la instalación de que, imagínense que tiene que ser así, pues bueno, podría hacer este perímetro y luego
ahí hacer una zona de protección para evitar que el robot entre en esa zona. O sea, digamos que ya se podría configurar de cierta manera. Y aquí un ejemplo de la configuración de zonas de control. Como se puede ver aquí, se pueden configurar hasta máximo 16 zonas de control. Se definen como un cuadrado cartesiano. Se puede definir como zona de trabajo o protección, que antes he citado un poco la diferencia entre cada una. Se puede ajustar una parada de referencia en caso de que no se haya hecho el test de referencia o el test de ajuste. El control de dicha zona se puede activar a través de una entrada segura, bien a través de un bicanal cableado X13 o bien a través de una entrada de bus de seguridad, de bus de comunicación. Tienen asignadas salidas seguras cada zona en el sentido de que se invade la zona. Se puede activar una parada en el límite espacial en el caso de daño del límite, el límite de una zona en concreto. Un tema importante que si se utiliza la interfaz X13, es decir, cableada, solamente se encuentran disponibles salidas seguras para las zonas de la 1 a la 6 y como entradas seguras solo podríamos activar de las entradas correspondientes a las zonas 12 a la 16. Sin embargo, si se utiliza bus de seguridad, ya sea ProfiSafe, CIP Safety o FSOE, se podría utilizar o tendría habilitadas las 16 entradas para las 16 zonas seguras, entradas y salidas en este caso. Tendría las 16 opciones. Y para cada zona se puede definir una velocidad cartesiana específica del espacio dentro o fuera de la zona. Bien para cada herramienta, que mediante la definición de un TCP seguro, mediante el cual vamos a vigilar un límite de velocidad configurado, y si sobrepasa el robot se detiene de forma segura, como hemos mencionado antes. Y también dispone, ahora ya viene de serie las versiones de software KUKA 8.5, anteriormente la 8.3 era una opción que había que pedir aparte, pero incluye este paquete del Diagnose Safety ahora mismo en la 8.5. Mediante el cual, y a través de un plugin HMI, podemos visualizar en 3D la celda, el robot en este caso, con el área celda, zonas que se hayan configurado, las esferas que se hayan configurado con la herramienta activa en este caso, y luego también a nivel de diagnóstico de las distintas entradas y salidas seguras. Tanto de lo estándar que sean los 2 bytes como lo extendido si tenemos alguna opción instalada como el Safe Operation, Single Break o Range Monitoring. Y ahora vamos a hablar ya del Breaking Before Restricted Areas, que es otra opción que se incluye ahora en las versiones 8.5, no existía en las versiones 8.3. Entonces, en las versiones 8.3, el comportamiento actual del Safe Operation, esto solo es válido para el Safe Operation. En este caso, supongamos que el robot está trabajando aquí, dentro de esta instalación. Este es el área celda. Entonces, imaginaos que yo he programado aquí un punto y en automático lo ejecuto y cuando fuera a entrar justo en el límite del área celda, me saltaría o se aplicaría una parada de categoría 0, con lo cual es una parada no controlada y no podríamos determinar cuál sería ni la distancia de parada, no podríamos, determinar ni la trayectoria ni la distancia de parada. La reacción sería esta, stop 0 no controlado, y sería la reacción en el límite de área restringida. Ahora en la versión 8.5, integrada dentro del paquete del Safe Operation, está la opción Breaking Before Restricted Areas, que se puede activar por el operario o no. Depende de si se quiere activar o no. Aquí ya
se realiza como un control predictivo en avance sobre la trayectoria del robot y se van calculando puntos ficticios. Entonces ya se aplica en prevención esta parada controlada, evitando que el robot llegue a sobrepasar los límites del área restringida. Más adelante en estas diapositivas siguientes se explica un poco más en detalle. Aquí tenemos las diferencias de lo que sería la reacción de frenado no controlado stop 0 a controlado o stop 1. En el stop 0, parada no controlada, lo que se hace es un freno mecánico del motor, actúa de forma inmediata y de forma inmediata también y simultáneamente se genera una frenada por cortocircuito en la fuente de alimentación de los servos. Mediante esta frenada, la trayectoria de frenada y la posición de parada no se pueden determinar con exactitud. Y bueno, sigue estando activa, aún así en versiones 8.5 de software, y sigue actuando este stop 0 solo si se dan las siguientes situaciones: que haya un error en el control de seguridad, mediante el cual pues, no podamos monitorizar este robot, o tengamos una pérdida de potencia, un defecto de hardware, cualquier otra de estas situaciones, o que no es posible ejecutar una parada controlada incluso en el nivel de seguridad más bajo. Pero en el resto de situaciones se va a aplicar esta, que sería un stop 1, parada controlada monitorizada. Cuidado, esta es la gran diferencia ahora. El tipo de parada, es como lo domina KUKA, es DRS o Drive Ramp Stop, como una parada de rampa dinámica. Y como se puede comprobar, la velocidad axial de todos los ejes robot se reduce de manera síncrona hasta la detención del movimiento. Es simple, es una rampa de frenado lineal y solo actúa el stop 0 cuando sea necesario, o bien cuando el robot esté sobrecargado. Aquí tenemos el Braking Before Restricted Areas, las nuevas o adicionales funciones de seguridad y sus reacciones. Como se ve aquí, el BBRA es un comportamiento opcional del Safe Operation y del Safe Range Monitoring también. También se aplica al Safe Range Monitoring. En este caso, por ejemplo, y viendo el gráfico inferior o la imagen inferior, este sería en cada ciclo de interpolación la posición del robot y lo que va monitorizando el control de seguridad aplica una monitorización adicional de la posición de destino ficticia con Dry Ramp Stop. Si se aplicara el DRS, ¿cuál sería la posición ficticia final? Y en avance. Entonces con eso puede determinar si va a entrar en la área restringida o no. Entonces en ese momento aplicaría un stop 1 en lugar del stop 0, evitando que el robot, digamos, controlando mejor la trayectoria y evitando que entrara en el área restringida. Por lo tanto, como se ve, es un comportamiento de estrategia de prevención. Vamos a definir ahora lo que es la monitorización adicional de posición de destino ficticia con DRS. Adicionalmente a la posición actual, la herramienta segura se chequea a lo largo del área restringida, comprobando la posición de destino ficticia si ejecutáramos DRS desde un punto extrapolado de la trayectoria. Es decir, desde este punto extrapolado, al cual sería la siguiente posición de destino durante el avance del robot en la trayectoria, calcularía cuál sería, aplicando el DRS, su posición ficticia de destino. Entonces, si está fuera del área, dentro del área restringida, pues ya aplica esa parada o ese stop 1. Como se puede ver, los puntos intermedios de la trayectoria de frenado no se chequean. Y aquí tenemos un ejemplo de la función de seguridad, de cómo actúa la función de seguridad y la estrategia de prevención. En una primera etapa sería la prevención con reducción del override. Por ejemplo, imaginaros, pues, reduciendo el override, imaginaros de un 100 a un 60%. Bueno, si reduciendo el override ve que pueden
puede librar y no entrar en el área restringida, pues entonces ok. Con eso ya estaríamos dentro, ¿no? Otra función también de reducir la velocidad es que luego la rampa va a ser menor, la rampa de frenado. Otra de las razones de por qué aplica una reducción del override. Si aún así luego, vale, porque no para el robot, pues significa continuar el trabajo. Esta es la solución de por qué reduce el override. Si reduciendo el override aún así es insuficiente, pues según la rampa de parada predecida en la composición de consigna, si ve, comprueba si la aplicación de la rampa va a entrar en la posición de consigna, va a hacer que el robot entre o no en el área restringida. Si no entra en el área restringida, pues la aplica, ¿no? De todas maneras lo aplica y ok, que sería este caso. Que aún aplicando en la posición de consigna el DRS con una rampa de un stop 1, aún así el robot entra o va a entrar en la zona restringida, en ese caso ya es cuando aplicaría un stop C para evitar entrar más allá, ¿no?, de la zona restringida. O sea que ese nivel de seguridad siempre existe. Y bueno, y con esto ya he finalizado la presentación. Espero que les haya sido interesante. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.